Aleluya, qué privilegio estar aquí con ustedes otra vez, hermanos míos, amados de cualquier parte. Dios nos ha dado una bendición tan grande en la redención, en la herencia que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Estaba leyendo este texto, bueno, porque voy a hablar sobre el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Es un privilegio, hermanos, comunicar la verdad de Dios en un tiempo tan trascendental como este. Me dice, escrito en Juan capítulo 6, versículo 45, dice, escrito está en los profetas y seréis todos enseñados. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Aquí en este texto, hermano, hay un misterio bien grande escondido, donde da a entender que los que oyen de Dios, dice, vienen a Él. Pero da a entender, no que alguien, dice, para la mentalidad de ellos, les dijo, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oye del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Está hablando ahora Él dice, Él es el que ha visto al Padre. Pero el otro da implícitamente a entender que son enseñados de Dios y que ya antes han sido enseñados. Y dice, está escrito en los profetas, y serás todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre, el que ya oyó del Padre, ¿verdad?, es el que Dios mismo escogió. Pero bueno, dice, no voy a entrar en detalles ahí. Es muy hermoso ese texto. Pero dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, Jesús, porque estaba con él. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos comentaron entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Aquí, hermano, aquí vamos, mire, dice. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oyendo sus discípulos, ¿ok? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subiendo donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quién eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno de vosotros puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. De esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres vosotros iros también? Y respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, es maravilloso cuando uno ve el pasaje, cuando Jesús está diciendo que todos los que oyeron al Padre y fueron enseñados de Él vendrán a Cristo. Es un misterio, pero está hablando aquí que en la eternidad pasada o en la presencia de Dios, los hombres ya habían creído, o está hablando de aquí, de un tiempo donde los hombres aquí van a oír al Padre, los del Antiguo Testamento. Realmente hay un misterio aquí escondido de una elección, hermano, pero no voy a entrar en detalles sobre eso porque no es el tema, o la predestinación y la elección, porque eso es para los santos, los creyentes. El pueblo inconverso no lo puede entender, y algunos débiles en los sentidos espirituales no tienen su discernimiento para entender sobre el discernimiento del bien y del mal, o discernir la palabra, o las cosas que realmente están aquí ocultas como misterio. Jesús habló a veces en parábolas, pero bueno, cuando empieza a hablar adelante sobre el pan
que dice yo soy el pan de vida, y lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es esto, hermano? Vamos a hablar del cuerpo. Jesucristo dio su vida por nosotros, pero ese sacrificio perfecto tiene que ser revelado en tu espíritu. Y la palabra de Dios, que es Cristo, es comida por nosotros, es el verdadero alimento. Por eso dice no trabajes por el pan que perece, sino por el que vida eterna permanece. Y dice, por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos habla, cuando el Señor mismo nos habla, estamos comiendo su palabra. Es decir, cuando tú comes, la revelación dice de lo que él iba a hacer en la cruz. Por ejemplo, a ellos les habló, físicamente estaba presente con ellos y les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede participar conmigo. También en otra ocasión, en otros versículos que no voy ahorita ahí, pero usted sabe, cuando los ha leído, dice que les dijo a los apóstoles, podéis participar podéis tomar la copa que yo he de beber y el sacrificio que he de participar. Y dijeron ellos, podemos, ¿verdad? Tomar la copa, dice. Jesús no les dijo, no pueden, o no entienden lo que están diciendo. Aunque ellos no entendían lo que estaban contestando, él realmente no les dijo, usted no sabe lo que estás contestando, o no sabe lo que estás hablando. Porque era necesario que cuando Jesús fuera a la cruz, nosotros bebiéramos esa copa con él. Es decir, que nosotros nos identificáramos con el sacrificio en la cruz, el sacrificio perfecto que él hizo ahí, y creer que el sacrificio de la sangre nos ha limpiado, es tomar su sangre, es permanentemente creer eso, pues cuando tomamos nosotros la comunión entre los creyentes y tomamos la Santa Cena, estamos recordando eso, pero estamos afirmando nuestro pacto con él, estamos confesando ese pacto, por eso dice que nosotros, somos partícipes de esto, ¿verdad? De su cuerpo y de su sangre. Y entonces, entender que fue el hacer el sacrificio y comemos su palabra, que es el pan, ¿verdad? El pan de vida. O sea, nosotros no podemos sobrevivir en la tierra porque hay un verdadero pan, ¿verdad? Jesús mismo cuando él caminaba dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre de mi Padre y que acabe su obra, que termine su obra. Igual a nosotros debemos de ser alimentados de su palabra, que es el pan, y tomar ese sacrificio que él hizo como algo eterno, perpetuo, porque nosotros mientras estemos en la tierra, esta es nuestra confesión, eso es lo que nos da la victoria. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre y del testimonio que tenían y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo. Esto no está hablando de obras humanas, está hablando que nuestras obras son hechas en Dios. O sea, nosotros fuimos redimidos de toda maldición para hacer las obras de Dios. Cristo nos fue hecho maldición y tomó el pecado y la iniquidad, luego nos transfirió la obediencia, es decir, la capacidad de la obediencia es porque el Espíritu Santo vino a nosotros para ahora caminar en obediencia en reposo. O sea, es desobediencia no caminar en el Espíritu, es desobediencia no caminar en reposo, pues. Es desobediencia no reposar en Dios y creerle que Él es soberano, que Él se alimenta a los pajarillos y no tienen necesidad de afanarse porque Él les alimenta. Nosotros debemos de entender quién es nuestro Dios, que Él siempre nos va a sustentar. O sea, no preguntes cómo, no analices, a Dios es soberano y poderoso, que siempre nos ha bendecido y nunca nos ha faltado nada, y Él es poderoso, soberano para suplirte y para glorificar su nombre en nuestra vida. Pero ahora, cuando nosotros tomamos el pan y la copa, nosotros estamos recordando el sacrificio que Él hizo. O sea, estamos reconociendo que dependemos del sacrificio del Hijo, que nosotros, nuestro pacto está permanente, que lo confesamos y lo recordamos hasta su pronta venida. Por eso cuando nosotros nos juntamos, hermano, cuando entendamos que y discernir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y voy a poner aquí el ejemplo que puse el otro día, cuando alguien dijo, yo no estoy en el hermano. Si estás en mí, yo estoy en ti, nosotros todos estamos en Cristo y Cristo está en el Padre. El Padre está en el Hijo y el Hijo se regó en todos nosotros cuando hizo la redención y la reconciliación, y entonces fue al Padre y se presentó y envió al Espíritu Santo y ahora al Consolador, y está en nosotros, en todos nosotros. Entonces todos nosotros como partes de un mismo cuerpo de miembros estamos unidos en sus coyunturas, en sus ligaduras, todo para tener una función como cuerpo. Y que Jesucristo es la cabeza de todo el cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero enfatizar aquí es el sacrificio perfecto del Hijo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en los sacrificios del altar que se hacían, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la expiación, la ofrenda de culpa, todas esas ofrendas representaban al Hijo en todas las áreas
en el que nos cubre a nosotros, de iniquidad, incluso de ignorancia del pueblo, cuando el sacerdote hace el sacrificio por causa de la ignorancia del pueblo y del mismo. Todos estos sacrificios, hermano, por eso nosotros necesitamos un rema para entender que todo el Antiguo Testamento es una figura y sombra de lo que iba a venir en Cristo, y que ya se consumó, y que uno solo sacrificio hizo perfectos para siempre los santificados, habiendo obtenido eterna redención. Enfatizamos, nosotros somos la justicia de Dios, nosotros somos herederos de todas las promesas, nosotros somos bendecidos por un sacrificio eterno, por un sacrificio que nos ha sido dado en Cristo, que nosotros tenemos una bendición muy grande para tener esta revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, de entender que nosotros hemos sido vivificados en espíritu, para tener la vida completa en Cristo, para tener la vida eterna, para tener las promesas grandes de Dios en el sacrificio perfecto del Hijo. O sea, hay que entender esto, es la verdad eterna. Cuando nosotros nos juntamos como cuerpo, nosotros si tomamos la Santa Cena, nosotros deberíamos de ser conmovidos por ese sacrificio, por entender que todo lo dio, que Él es el pan de vida, que descendió del cielo y vino a morar entre nosotros, pero luego se partió y destruyó la naturaleza del pecado para a nosotros una vida eterna, una vida de justicia. Yo siempre voy a enfatizar en el sentido de al hecho la reconciliación, y en la reconciliación uno de los sacrificios era para el sacrificio por la culpa. Entonces Él toma este sacrificio, también uno de los que cubre es la culpa. Es decir, ahora ya no tenemos condenación con Dios, con Dios, y Dios no está enojado con los creyentes. Él quiere que nos acerquemos a Él confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios nos ha dado este privilegio como un don, un regalo de entender la vida eterna, de entender qué sacrificio tan perfecto hizo Él, y nos maravillemos cada vez que nos juntamos a tomar la Santa Cena como un cuerpo, todos nosotros unidos entre sí. Cuando entendemos esto, es discernir el cuerpo de Cristo. Por eso dice, si alguno toma la comunión sin discernir el cuerpo de Cristo, está hablando más que nada de esto. Está hablando que no disiernes el cuerpo de Cristo, que no entiendes la magnitud del sacrificio del Hijo perfecto, y entonces venimos en comunión. Por eso dice, cuando nos juntamos, y dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es una promesa. Es una promesa. Por eso cuando estás ahí, estás decretando, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por su sangre me ha lavado, por su sangre me ha limpiado, por su sangre he sido perdonado. Él pagó la ofrenda por el pecado, Él pagó la ofrenda por la ignorancia. Pues cuando había también eso representa eso, pero todos los sacrificios, pero con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, habiendo obtenido eterna redención. Lo repito, qué sacrificio tan maravilloso, qué don tan inefable y glorioso. Esto es lo que yo me maravillo, poder levantar las manos y adorar al Señor, y poder proclamar, por mi mente se ha renovado, mi espíritu sabe que Él es mi Señor, que Él no está en contra mía. En la reconciliación, Dios no tiene enemistad con el hombre, en Cristo lo ha perdonado. Por eso nosotros, cuanto más los que estamos ya en la salvación que entramos, ¿cómo vamos a tener más conciencia de caída que conciencia de reconciliado? De que has venido al redil, al verdadero pueblo de Dios, que somos el Israel espiritual, que somos sacerdocio eterno, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Voy a cerrar aquí, hermano. Considere cada vez que toma la Santa Cena a entender que el sacrificio perfecto del Hijo nos ha dado ese don, esa gracia de ser parte de su cuerpo, y es un privilegio muy grande, que no fue por elección personal, que fue porque Él dice, a todos los que vinieren, que tú me trajeras el Padre, no he perdido ninguno de ellos. Solo el hijo de perdición, dice, que representa los que no están en la herencia, pero Él va a permitir que crezcan juntos. Entonces, pero los que somos, hay que entender qué privilegio tenemos, y adorarle y darle gracias cada vez que tomamos la Santa Cena o la comunión de día, y tomamos el pan y la copa, el sacrificio perfecto. Ese es lo que recordamos, y ahí derramamos nuestro ser, nuestro corazón de agradecimiento, más que nada, de agradecimiento de su sacrificio por el perdón de la iniquidad, por el perdón del pecado, por la transformación, por la transferencia que nos dio justicia, nos dio la obediencia. Cristo nos dio esa capacidad de la obediencia. Entonces, ahora caminemos en obediencia, porque ya eres capaz de ser obediente. Antes no se podía, hasta que Cristo entra en nosotros, nos da la habilidad de la obediencia. Pero somos la justicia de Dios, se nos ha imputado justicia, somos justos por creer en Él, delante de Dios. Por eso prediquemos esa verdad. Yo sé que muchos hermanos vamos a despertar la realidad de lo que somos en obediencia y justicia, y entonces
tenemos un fragante olor de su conocimiento y olemos a Jesucristo. Y el Padre ve al Hijo en nosotros y Él ha traído y nos ha amado y como Él. O sea, qué precioso privilegio tenemos de ser amados porque somos hijos de Dios a través del Hijo, nuestro hermano mayor, el sacerdote eterno de nuestra profesión, un sacerdote eterno según un orden eterno. Amén. Bueno, dice el orden de Melquisedec, pero da a entender que es un sacerdocio eterno en el cual tú y yo hemos sido introducidos sobre mejores promesas. Que Dios les bendiga. Ten paz, hermano, vuelve al reposo de Dios por obediencia. Sea obediente y ve y dile, ríndete y dile, yo estoy cansado, devastado, desanimado, porque no he podido y no he sabido vivir en la vida del Espíritu, pero tú enséñame y Él es fiel y verdadero que te va a llevar ahí. Dios te bendiga grandemente más. Perdón, ya eres bendecido. Amén.